Colosenses 2, 8 en adelante. Acompáñenme con su lectura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, espero un ratito hasta que lo encuentren todos. Colosenses 2, 8. Yo prefiero esperarlo y no que lea fácilmente el proyector. El proyector es para la gente nueva, para los que vienen por primera vez, pero en la Biblia. Colosenses 2, 8. Empiezo de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oramos. Señor, es mi anhelo, mi deseo de que tú nos hables a través de tu palabra en esta hermosa mañana, una mañana tan especial, mañana de Pascua, mañana de resurrección. Espíritu Santo, te ruego que tú traigas revelación. Señor, ilumínanos respecto a tu palabra, para que no solamente podemos escucharla, sino que también y por sobre todo podamos ser transformados a través de ella. Señor, mientras predico tu palabra, que tú puedas salvar a aquel que está lejos, tú puedas darle perdón a aquel que siente culpa. Señor, alguien sea sano en su cuerpo, alguien sea restaurado en sus emociones, alguien sea confortado, alguien sea consolado, alguien sea renovado en la fe, alguien sea renovado en el gozo, alguien reciba la paz que solamente vos sabés dar. Alguien sea liberado del poder de las tinieblas. Señor, creemos en un Cristo resucitado, el primero de muchos que resucitarán en el día final. Señor, háblanos una vez más en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a fines de marzo, principio de abril, por lo general va rotando, pero los países cristianos celebramos Semana Santa, ¿no? Para muchos es un fin de semana XL y ahora que se suma el 2 de abril, mortal, ¿no? Vacaciones después de las vacaciones. Y eso es Semana Santa para muchos. Para otros es, es la única ocasión en la que van a la iglesia. Solamente en Pascua van a la iglesia para calmar un poco la conciencia. Una vez al año van, ¿no? Porque Pascua tengo que ir como para cumplir con Dios. Para otros, hay otros que sufren porque tienen que comer pescado y pollo y acelga todo el fin de semana, aunque cada vez menos. Pero hay algunos ortodoxos que todavía siguen ese ritual, que no es más que tradición, que no come carne. No sé por qué no se come carne en Semana Santa, pero bueno. Para muchos niños y algunos grandes, aprovechan los huevos de Pascua y le entran como nunca al chocolate. Claro, porque es Pascua, hay que comer huevo de Pascua.
Entonces, y bueno, ni hablar de Arcor y todos los monstruos que fabrican el huevo de Pascua. Es todo un momento comercial en mitad del año. Pero la verdad es que Pascua no tiene nada que ver con eso. Qué lindo poder aprovechar un feriado. Gloria a Dios por los feriados. No tanto, pero está bueno. Pero Pascua es mucho más que descanso del cuerpo. Pascua es sinónimo de salvación, es sinónimo de libertad. Pascua significa, como vimos en la clase de adultos, significa pasar de largo. La primer Pascua, y hago un reconto histórico fugaz, la primer Pascua fue celebrada por el pueblo hebreo la noche que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Como todos sabemos, muchos gracias a la Biblia, otros gracias a la novela Moisés, Dios mandó 10 plagas de juicio sobre Egipto, ¿no? Como alertas a Faraón para que deje ir libre a Egipto. Primera plaga, segunda plaga, las 9 plagas, Faraón se mantuvo firme en no dejar salir al pueblo hebreo. Finalmente llegó la 10ª, y la 10ª plaga fue la muerte de todo primer hijo varón en cada familia. Entonces, ese juicio estaba decretado, pero Dios, a través de Moisés, advirtió al pueblo hebreo para que la noche anterior a esa noche, la tarde anterior, sacrificara un cordero por familia, y con la sangre de ese sacrificio tenían que untarla con un hisopo y pintar los dinteles de las puertas, con el objetivo de que cuando el ángel de la muerte se paseara por la tierra de Egipto, dice la Biblia que el ángel, cuando veía la sangre de los corderos tiñendo las puertas principales de las casas, pasaba de largo. De ahí viene la palabra Pascua, que significa pasar de largo. Por eso, desde aquella época, Pascua es sinónimo de libertad. Pascua es sinónimo de salvación. Muchos años después, en tiempo de Jesucristo, Jesús dio su vida muriendo en una cruz para que cada uno de nosotros pueda ser libertado de ese juicio, de ese castigo a causa del pecado. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, Jesús justo pasaba y Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino Cristo, para vivir una vida intachable, una vida modelo, morir en paga por nuestros pecados y resucitar para que, como leímos recién, nosotros también podamos resucitar con Él a una nueva vida, a una vida plena, a una vida abundante. Por eso, de la misma manera que miles de corderos eran sacrificados en la antigüedad, como leímos recién en la clase de adultos, Hebreos capítulo 9, Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, en paga, en expiación por todos nuestros pecados. Marque Colosenses 2 con algo y vamos a ir momentáneamente al libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eso es la Pascua, es Cristo entregando su vida por nuestros pecados. Isaías 53, 5 dice, empezamos desde el 4, Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él, hablando del Mesías, de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! ¡Wow! Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Quisiera ejemplificar esto de alguna manera. Nosotros somos representados por este huevo, no por ser Pascua, sino por ser frágil. El profeta Daniel dice que el hombre es como la niebla, que en un momento está, en otro momento no está. Nuestra vida es frágil. Ahora, dice que hay un castigo de Dios que quisiera representar por este martillo. Hay un castigo, hay un juicio de Dios. El libro de Levítico y el libro de Ezequiel dicen: el alma que pecare, de cierto morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. No tenemos chance ante el juicio de Dios. De la misma manera que un huevo no tendría chance ante este martillo, nuestra vida tampoco tendría chance ante el justo juicio de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Todos merecemos este juicio castigo, pero ahí justamente es en este momento en que entra Jesucristo. Dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él. Cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hermanos queridos, esto es Pascua. Esto es Pascua. Nosotros quedamos en libertad, pero Cristo fue molido por nuestros pecados. Vos y yo hoy disfrutamos de paz. Y dice el apóstol Pablo que somos justificados gratuitamente por la fe. Claro, fue gratis para nosotros, pero alguien pagó. Alguien pagó por nuestra paz. Alguien pagó. Eso, hermanos queridos, es Pascua. Nada tiene que ver con huevos o con conejos o con no trabajar. Pascua es Jesucristo siendo molido por nuestros pecados. Y nosotros miramos para atrás y conmemoramos, recordamos ese acto, como decía la poesía de Prada, ¿no? Hombre valiente. Dice, Jesús dijo: nadie me quita mi vida. Yo la doy de mí mismo. ¡Wow! Eso es Pascua. Volvamos, libro de Colosenses. Un pasaje muy, muy rico que quisiera que en los próximos minutos pudiéramos aprovecharlo y nutrirnos a partir de él. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son los huevos Pascua, hermano? Una hueca sutileza. ¿Qué es el conejo? ¿Qué es lo comercial detrás de la Pascua? Es una vana filosofía, es una hueca sutileza, basadas en tradiciones, no comer carne, comer pollo, comer acelga, huecas tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo.
En el caso de Pascua, en el caso de Navidad, ¿cuánto se ha tergiversado? Ya la sociedad ni sabe, no es que no se acuerda, no sabe, la generación, los millennials, los que hoy son adolescentes, jovencitos, no saben de esto que hoy predicamos hoy. Todos o muchos se han dejado llevar por filosofías y tradiciones que no tienen nada de Cristo en sí mismas. Hermanos, la vida cristiana no tiene nada que ver con tradición. La vida cristiana no tiene nada que ver con religión. Fíjese, ahí versículo 16. Dice, por tanto, nadie los critique en asuntos de comida o de bebida. En cuanto a los días de fiesta, luna nueva o los sábados, tradiciones. Nadie los moleste con estas cosas, dice el apóstol Pablo. Que nadie, 18, que nadie los prive de su premio, haciendo alarde de humildad y dar culto a los ángeles, o sea, en cosas raras. 20. Si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no uses tal cosa, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Van quedando obsoletos. Eso es la religión, queda obsoleta. Y por eso hay que cada tanto adaptarla. Eso es religión, no sirve. Nada tiene que ver la vida cristiana con religión, costumbres religiosas, sino que tiene que ver con una relación íntima con el Padre a través de Jesucristo. La vida cristiana es amor, la vida cristiana es relación, la vida cristiana es intimidad. Colosenses 2:10 dice... Entonces, lo primero que quiero extraer de este pasaje es, no nos dejemos engañar por filosofías y sutilezas huecas. Segundo, solo en Jesús estamos completos. 2:10 de Colosenses dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. ¿Cuánta gente se pasa la vida tratando de encontrarse a sí mismo? Se pasa la vida tratando de encontrar su propósito, la razón por la cual han vivido. ¿Cuántos no lo logran y llegan al extremo de quitarse la vida? Tengo un cliente que enseña coaching ontológico, tan de moda. Y básicamente es todo lo que es yoga, meditación trascendental. No, ¿qué busca la gente con eso? Busca llenar este vacío que tiene adentro. Los más religiosos. Hay otros que lo buscan directamente en la droga, en el alcohol, en los vicios. Pero la palabra de Dios claramente nos dice, ustedes están completos en Cristo. Solamente Cristo es lo que nos complementa. Solamente Cristo es lo que nos hace completos. Solo en Jesús encontramos nuestro propósito, nuestra razón para vivir. Alguien dijo que Dios creó al hombre con un hueco en su interior y ese hueco solamente tiene la forma de Cristo. No se puede llenar con familia, no se puede llenar con yoga, no se puede llenar con pastillas, no se puede llenar con alcohol. Solamente Cristo es lo que nos hace completos. Fíjese lo que dice ahí un capítulo más adelante, Colosenses 3:3. Este versículo me encanta. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, entre comas, que es vuestra vida, la vida de Cristo es nuestra vida. Solamente en Él estamos completos.
solamente en Dios estamos completos. Tercera cosa que quisiera enfatizar está en el versículo 12, Colosenses 2:12. En Jesús tenemos nueva vida. En Jesús tenemos nueva vida. Fíjese, Colosenses 2:12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis sepultados, fueron también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. 12. Con Él fueron sepultados en el bautismo y en Él fueron también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y dice más adelante el versículo 13, y ustedes estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Él. En Jesús tenemos nueva vida. En Jesús tenemos nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice, porque somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. ¡Wow! Este es el milagro más grande, el de una vida transformada. Es hermoso ver un cáncer siendo sanado. Es hermoso ver una muela emplomada. Es hermoso ver una enfermedad incurable siendo milagrosamente sanada. Pero una vida transformada, ¡wow! Es el milagro más grande que Jesús puede hacer. Hace como 3 años conocimos un pastor en Salta que se llama Jorge Vargas. Este hombre era un funcionario público en Salta Capital. Bueno, en un evento en el que compartimos con él hace algunos años, nos contó su testimonio. Y la verdad que lo veíamos, me acuerdo, estábamos cenando, y estaba él, la esposa, 3 hijos varones, una hermosa familia. Cuando nos comenzó a contar su historia, la mandíbula se nos cayó hasta el cinturón. No podemos creer. Funcionario público, adicto a las drogas. Dice, no solamente él era adicto, sino que el vendedor de droga le traía la droga a su despacho y el tipo se drogaba junto con todos sus empleados, ahí en el despacho de la municipalidad. Adicto a los juegos de azar. Ganaba muchísimo dinero, sin embargo, sus hijos, su esposa, vivían pasando por necesidad, no tenían qué comer. Y era maravilloso escucharlo a él contar su historia, y con sus hijos ahí. Y todos los hijos asentían con la cabeza. Un calvario su vida, golpeador, mujeriego. Todo tenía este hombre, Jorge Vargas. Dice que en varias ocasiones llegaba 12, 1 de la mañana a la casa. La mujer le decía, por fin volviste a casa. No, y venía a buscar más plata para la timba. Venía a buscar más plata. En muchas ocasiones mis hijos se me agarraron de los pies y me decían, papá, quédate. Y yo los sacudía totalmente enceguecido por la droga, por el vicio del juego, y salía. En muchas ocasiones, esto lo contaba la esposa, yo trataba de detenerlo cuando empezaba a golpear a nuestros hijos. Y ahí ligaba yo también, ¡pum! Y no me alcanzaba a responder del primer golpe, y venía el segundo, y el tercero, y el cuarto. Un silencio de Inés y mío, diciendo, wow. Uno lo ve así, el producto terminado, claro, después de Cristo. Así como la historia se divide en antes y después de Cristo, las vidas también se dividen en un antes y un después. Antes y después de Cristo. La mujer ya conocía al Señor y oraba incansablemente por su marido. Hasta que un día le cayó la ficha.
Un día él reconoció a Jesús como su único Salvador. Y el Señor le devolvió en su gracia y misericordia, le devolvió su esposa, le devolvió sus hijos. Y como si eso fuera poco, lo levantó, lo puso como un ministro en el Evangelio. Hoy ese hombre no se asusta de nada. De nada. Tiene un ministerio muy particular en Salta. De todos los colores hay en su iglesia. Porque él lo vivió. Vidas transformadas. Eso es Pascua. Jesucristo resucitando para, como dice el apóstol Pablo, nosotros también resucitemos a una nueva vida. A una nueva vida. Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros andemos en vida nueva. No puede ser que con Cristo en nuestro corazón continuemos viviendo igual que antes. Eso es muy común. Mucha gente viene a la iglesia y comienza a incorporar a su vida nuevos hábitos, pero no se despoja de los pasados. Entonces simplemente cambian su forma de hablar. Ahora cantan canciones distintas o las suman, pero en realidad no han cambiado. Dios espera que andemos, dice la Biblia, en novedad de vida o en una nueva vida. No podemos seguir atados a nuestros vicios, seguir atados a nuestros temores, seguir atados a nuestros viejos hábitos que corresponden a nuestro viejo hombre. El libro de Efesios dice el apóstol Pablo, despojémonos del viejo hombre que está viciado con las pasiones y deseos y vistámonos del nuevo hombre que es según Cristo. Tiene que haber un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Lo cuarto que quisiera que aprendamos en esta mañana es que en Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Fíjate que dice versículo 13, y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¡Wow! El libro de Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Somos salvos no por nuestras obras, no por los esfuerzos que nosotros podamos hacer para vivir vidas santas. No tenemos chance. No hay forma de ganar la salvación por nuestro esfuerzo de vivir una vida moral. Fíjese, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No termina ahí. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. No es que hay pecados más graves que otros. No hay pecados capitales y pecados blancos. No existe, es una tradición, una filosofía humana. Fíjese que dice Santiago 2:10, dice que si alguno obedece toda la ley, pero desobedece en un punto de la ley, se hace culpable por toda la ley. Estamos en el horno. Yo no le hago mal a nadie, pero yo soy una persona buena.
sigue estando el problema. Pero en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Jesús, a través de su muerte en la cruz, pagó por nuestros pecados. Él murió para que nosotros podamos tener vida y vida abundante. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios. No lo merecíamos, sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Voy terminando. Quinto, Jesús nos libró de la muerte. Jesús nos libró de la condenación a la muerte. Volvamos a Colosenses 2. Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿A qué acta de decreto se refiere? La ley de Moisés, la ley de Dios dice, el alma que pecare, ésta morirá. Si infringimos en un punto la ley, nos hacemos culpables por toda la ley, dice la Biblia. Así que hay un acta de decreto. Billy Saint merece morir. No por que se le ocurrió al diablo, no, es por ley. La ley de Dios dice que todo aquel que peca debe morir. Esa acta de decretos estaba en contra nuestra. Dice que nos era contraria. Es por eso, mi hermano querido, que necesitamos un Salvador. Es por eso que vino Cristo. Si no, en vano vino Jesucristo. Si nosotros pudiéramos lograr nuestra salvación por nuestras obras, ¿para qué vino Cristo? Es que no teníamos chance. Para eso vino Cristo. Nuestra justicia jamás sería suficiente para alcanzar la salvación. A causa del pecado, todos nosotros estamos condenados a la muerte. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús clavó en la cruz esa acta de decretos, esa sentencia que nos era contraria. La clavó en la cruz y nos dio libertad. Nos dio libertad de esa condena en la muerte. Hermanos y hermanas queridas, esto es Pascua. Es Jesús haciendo que ese castigo pase de largo en nuestras vidas, en nuestras familias. ¡Wow! ¡Qué enorme lo que logró Cristo a favor nuestro! Último punto, y con esto termino. Jesús venció a Satanás y sus demonios. Colosenses 2:15. Dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Jesucristo despojó. Fíjese. Hebreos 2:14, no lo busques, si puedo buscarlo vos, Joan, por favor. Hebreos 2:14, no quiero demorarme, pero a la vez quiero leerlo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A través de la muerte y resurrección, Él quitó
Él arrebató a Satanás el derecho de la muerte. Ahora Jesucristo es quien decide quién muere y quién no. Jesús dijo, no teman al diablo, teman más bien a aquel que puede quitar la vida. Ese es Dios. Ya no estamos a expensas de Satanás. No. Quien decide nuestra vida y nuestra muerte es nuestro amado Jesucristo. Jesús venció a Satanás. Me imagino cuando dijo, consumado es, y murió Jesús en la cruz. Alta fiesta en el infierno. Dijeron, por fin derrotamos al Hijo de Dios. Vaya sorpresa el domingo a la mañana, siendo el tercer día. Dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo. Es la resurrección la que hoy nos da nueva vida. Jesucristo resucitó y junto con Él todos nosotros, los que nos aferramos a Él, aquellos que confiamos en Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel con mayúscula, Jesucristo, que fue engendrado por Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Hermano, un cristiano no tiene por qué temer a Satanás. Un cristiano no tiene por qué temblar ante un demonio. Un cristiano no tiene por qué ser amedrentado por ruidos en la casa. No, porque el maligno no lo toca. El apóstol Pablo dice que Dios ha puesto al diablo bajo nuestros pies. No viva como si fuera al revés. Es verdad que Satanás es más fuerte que este flaco debilucho que se llama Bill. Pero la cuestión no está con Bill, la cuestión está con quién está conmigo. Él está con nosotros. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá. Ese es el orden. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, entonces sí puedo resistir al diablo. Y la consecuencia es que Satanás huirá. No porque nosotros le infundimos miedo, no, es porque Jesucristo está con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Yo le invito a que incline su rostro. Jesucristo ha venido para darnos libertad. Jesucristo ha venido para darnos libertad. Jesús es nuestra Pascua. En Jesús estamos completos. Tenemos nueva vida y el perdón de todos nuestros pecados. Jesús nos libró de la muerte y nos ha dado victoria sobre Satanás. Te animas a levantar tus manos. Comienza a adorar a Dios. Levanta tus manos y con tus propias palabras, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias por ese sacrificio que nos ha dado vida. Dale gracias por permitirte entrar al trono de Dios con confianza.